Hola a todos, vamos con el vídeo resumen de la sexta unidad del módulo de Anatomofisiología y Patología Básicas del ciclo formativo de Farmacia y para Farmacia. El tema del sistema endocrino tiene como protagonistas las hormonas y es un sistema de autorregulación a nivel corporal que es muy efectivo y que nos encontramos que está directamente relacionado con el sistema nervioso, con sobre todo la clasificación del sistema nervioso vegetativo, en el cual podríamos encontrarnos el simpático y el parasimpático, puesto que muchos de los neurotransmisores que hemos mencionado en el sistema nervioso también tienen su papel a nivel hormonal. Entonces, por eso digo que están bastante relacionados. Y pues vamos a ello. En esta diapositiva están definidas las hormonas como todas aquellas sustancias que van a estar secretadas por lo que se denominan glándulas endocrinas, que tienen la función de controlar pues distintos parámetros del organismo, como son referidas al crecimiento, como podría ser la hormona gonadotropina, que es la hormona del crecimiento, o bien relativas a la reproducción, como podría ser la oxitocina o la prolactina. La oxitocina aparece en el parto, en este caso las contracciones del parto, para realizar ese ensanchamiento del canal de parto y esa fuerza para poder eliminar al bebé. Y la prolactina, que es la hormona en este caso que aparece cuando la mamá se ve con ese reflejo de succión del recién nacido. En la imagen de la derecha tenéis una figura en la que aparecen todas las glándulas del sistema endocrino. Las dos que nos encontramos en la parte cefálica, concretamente en el encéfalo, ya hemos visto que en el diencéfalo son el hipotálamo y la hipófisis, glándula pituitaria. Después, en orden, iríamos por la glándula tiroidea. En la tiroide nos vamos a encontrar las paratiroides, que son 4 glándulas pequeñitas que están en la parte posterior de la glándula tiroides. También es muy importante para este sistema de regulación el timo. Y es muy importante, como veremos, el timo en el último tema de todo el bloque de anatomía, que es la unidad número 12, que es el sistema inmune, porque el timo es importantísimo para la formación de un tipo de glóbulo blanco que se denomina linfocito, concretamente los linfocitos T, por eso tienen ese apellido, porque se producen en el timo, a diferencia de los linfocitos B, que se producen en la médula ósea, del inglés narrow bone. En este caso, va a ser importante sobre todo en ese sistema inmune por la formación de esos linfocitos T que van a ser importantísimos en la respuesta inmunitaria frente a un agente patógeno. Si bajamos, los que vamos a ver también en esta píldora de resumen van a ser el páncreas, importantísimo las dos hormonas que secreta, que son la insulina y el glucagón para la patología diabética. Y las glándulas suprarrenales, como vamos a ver. También se consideran tanto los testículos como los ovarios glándulas endocrinas de secreción de hormonas reproductivas, en este caso de tipo sexual, femeninas o masculinas. Aquí tenemos en detalle lo que viene a ser el eje hipotálamo hipofisario. Tenéis también en la unidad multimedia un vídeo en el que hablo exclusivamente de este eje, porque se considera el eje más importante del sistema endocrino, puesto que, vamos a ir en el hipotálamo, tenemos que señalar que va a ocurrir dos cosas. En el hipotálamo se van a producir unas hormonas que se van a guardar, por así decir, en la hipófisis, que son la vasopresina y la oxitocina. En este caso la oxitocina es la hormona que os comentaba anteriormente que provoca el parto, y la vasopresina, como su nombre indica, va a ser importante para la presión de los líquidos. Concretamente va a ser muy destacada en el aparato excretor cuando veamos la función renal, porque va a ser la que fomenta que el agua se reabsorba. Es decir, nosotros vamos a ver cómo en los riñones es como si fueran un colador, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de que tenemos la unidad funcional que se va a denominar el glomérulo, este glomérulo es como un colador, y en los coladores podemos tener rejillas más o menos anchas. En los coladores que nosotros nos encontramos en las nefronas, el tamaño que tienen impiden dejar pasar a, por ejemplo, glóbulos rojos o componentes de la sangre. Por eso en la orina o en las heces no deberíamos de encontrarnos ningún componente sanguíneo, porque eso es que algo no funciona bien, ¿verdad? En la nefrona va a haber distintos elementos, además de estos coladores, que van a permitir que se reabsorba todo aquello que ha pasado por ese colador, pero que el cuerpo todavía
puede necesitar, como van a ser, por ejemplo, el sodio, el calcio, el potasio y el agua. Entonces la vasopresina es muy importante aquí porque va a ser la que dice al agua, oye, que todavía necesitamos agua, ¿no? Que este organismo necesita estar hidratado. Entonces la vasopresina va a fomentar la reabsorción de agua y de sodio en el riñón. Entonces, en el hipotálamo se van a producir estas dos hormonas que se consideran hormonas peptídicas, pero que se van a guardar en la hipófisis. Concretamente se van a guardar, en este caso, en la neurohipófisis, que va a ser el lóbulo posterior de la hipófisis que nos encontramos aquí. Pero en el hipotálamo también va a ocurrir una cosita y va a ser que en este caso van a generarse lo que se denominan factores hipofisarios. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces, como tiene el apellido hipofisario, pensamos que se producen en la hipófisis. Realmente no es así. Estos factores hipofisarios van a viajar a la hipófisis para estimular la secreción de otras hormonas hipofisarias, ¿vale? Como veis, el hipotálamo nos lo encontraremos en una posición superior a, en este caso, la hipófisis, que está en la parte posterior, que vemos aquí, en una parte un poquito más baja de este diencéfalo, que también estaría formado, si recordáis, del sistema nervioso del anterior por el tálamo, que es esto que estoy señalando aquí. En esta diapositiva os he puesto como lo más destacado, en el caso del hipotálamo, esas dos funciones, la producción de hormonas peptídicas, que son la vasopresina y la oxitocina. Estas dos se acumulan en la neurohipófisis y el hipotálamo también me produce factores hipofisarios. Y en la hipófisis nos vamos a encontrar concretamente la adenohipófisis, que va a producir las siguientes hormonas. ACTH es la adenocorticotropina, que en este caso estimula la glándula suprarrenal, por tanto está producida también por un factor hipofisario. La TSH es la tirotropina, ¿vale? En este caso estimula la glándula tiroides. La GH es la hormona del crecimiento, en este caso potencia el crecimiento muscular. Con la hormona del crecimiento, por ejemplo, tuvo un tratamiento el jugador de fútbol Leo Messi. La PRL o prolactina ya no se considera que esté afectada por un factor hipofisario, ¿de acuerdo? Y en este caso es la que estimula la secreción de leche en las glándulas mamarias. La MSH o melanotropina sí que es una hormona que se considera trópica y por tanto está afectada por los factores hipofisarios, al igual que la adenocorticotropina o la tirotropina, y en este caso la melanotropina. ¿Qué ocurre? Que estimula la formación de los melanocitos de la piel, es decir, las células que van a dar pigmento o coloración al epitelio. Después tendríamos la FSH, que es la hormona folículo estimulante, que en este caso es imprescindible para el crecimiento del folículo ovárico, ¿de acuerdo? En el ciclo ovárico de la mujer, y la LH es la hormona luteinizante, que en este caso fomenta la ovulación en el caso de las mujeres y la producción de testosterona en el caso de los hombres, que vamos a ver que se produce tanto en los testículos como en las glándulas suprarrenales. Por tanto, la testosterona es una hormona que, aunque es masculinizante, también tenemos en parte las mujeres porque se produce también en las glándulas suprarrenales. Hablando de estas glándulas suprarrenales, consideramos que son glándulas, en este caso endocrinas, porque producen tres hormonas diferentes, que son la aldosterona, el cortisol y la testosterona. Pero ojo, ¿dónde? En la corteza, es decir, dentro de la glándula suprarrenal, que se encuentra situada por encima del riñón, pues tenemos la médula, que va a estar en la parte interna, y la corteza, que va a estar en la parte externa. En este caso, cuando tenemos a partir de la hipófisis una estimulación de las glándulas suprarrenales, va a haber una estimulación, en este caso, de la corteza suprarrenal, que es donde se forman estas tres hormonas que tenemos aquí. La aldosterona está muy relacionada con la vasopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina se encargaba de reabsorber agua y sodio y la aldosterona se encarga de retener agua y sodio y eliminar el potasio. Por tanto, la vasopresina y la aldosterona trabajan en conjunto. Cuando tenemos una mala regulación de la aldosterona, tenemos una retención de líquidos terrible. El cortisol es una hormona muy completa que interviene en el metabolismo de las proteínas, las grasas o lípidos y los hidratos de carbono o glúcidos. Y la testosterona, como se indicaba, es masculinizante, es una hormona sexual que además de producirse en los testículos, se produce también en estas glándulas suprarrenales. Por tanto, las mujeres también tenemos una pequeña proporción
de testosterona en nuestro organismo. Continuando con otras glándulas endocrinas, tenemos la tiroides y la paratiroides. En el caso de la tiroides, que es la que está aquí representada, esta sería la parte anterior, mientras que la paratiroides son 4 glándulas muy pequeñitas que están situadas en la parte posterior de esta glándula tiroidea. En la glándula tiroides se producen estas 3 primeras, la T4, que es la triyodotirosina, la T4, que es la tetrayodotrionina, y la calcitonina, mientras que en la paratiroides se secreta la paratormona. En este caso, a nivel general, por no detallar, la T3, la T4 y la calcitonina son importantísimos para ¿qué? Para regular el metabolismo, estimulando el crecimiento en los niños y aumentando a nivel generalizado la frecuencia respiratoria y la cardíaca, provocando por tanto la taquipnea y la taquicardia. Por otro lado, la paratormona tiene como función principal regular el metabolismo tanto del calcio como del fósforo, que son importantísimos, por ejemplo, para en este caso la formación del tejido óseo, tanto el compacto como el esponjoso. Otra glándula endocrina es el páncreas. El páncreas es un órgano que está situado en la región del abdomen, justo por debajo del estómago y sobre todo en el lado izquierdo, de modo que si tenemos esa pancreatitis, la pancreatitis es una enfermedad que, a nivel agudo puede ser producida a nivel vírico o bacteriano, tenemos una inflamación del páncreas y, puede dar bastantes complicaciones. Tenemos afecciones sobre todo en esta zona izquierda y como veis aquí, pues tenemos el intestino, ¿no? En este caso es importante porque va a ser capaz de formar 2 hormonas diferentes. Concretamente, la insulina se va a formar en lo que se denominan células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, que son estos puntitos azul que nos ha representado esta imagen, mientras que en estos mismos islotes va a haber otro tipo de células, que son las alfa, que producen el glucagón. Son hormonas que se consideran antagonistas o contrarias, es decir, que nunca pueden estar secretadas las 2 al mismo tiempo, habiendo una hiperfunción o una hipofunción, es decir, que las 2 estén secretadas por encima de lo normal o por debajo de lo normal, sino que si no hay una, está la otra, y si no está la otra, está la primera, ¿vale? Hay que decir que el páncreas se encarga de la regulación de la glucosa en la sangre, lo que se denomina glucemia, y por tanto, relacionado con los niveles de azúcar en sangre o de glucosa en sangre o de glucemia, podemos tener 2 características o 2 situaciones, la hiperglucemia o la hipoglucemia. Cuando tenemos una hiperglucemia, eso significa que el nivel de azúcar en sangre es muy alto. Como es muy alto, no nos interesa que haya tanto azúcar en sangre, porque nosotros tenemos que pensar que el azúcar necesitamos que esté en las células, y es allí donde le tenemos que llevar. Por tanto, cuando tenemos una situación de hiperglucemia, que normalmente es después de haber ingerido bastantes alimentos, después de las comidas, se va a producir insulina. ¿Por qué? Porque la insulina tiene como función meter todo el azúcar, toda la glucosa de la sangre al interior de las células, o en su defecto en el hígado, que es el reservorio de la glucosa. Por si acaso las células están suficientemente suministradas y hemos tenido un pico hiperglucémico, en este caso hemos ingerido muchísimo azúcar y no nos hace falta todo, pues lo reservamos en el hígado y después ya lo utilizaremos, ¿de acuerdo? Ok. Cuando tenemos lo contrario, es decir, que necesitamos un aporte de azúcar y no lo hemos ingerido, lo que ocurre es que sale ese azúcar del hígado. En este caso, ¿lo saca quién? El glucagón. El glucagón lo que ocurre es que potencia la síntesis o la salida de glucosa del reservorio, es decir, del hígado, a la sangre, para que llegue muy rápido a todas las células. Por tanto, esto es importantísimo. En hiperglucemia, cuando tenemos un nivel de glucemia alto en sangre, se produce la formación de la insulina por parte de las células beta del páncreas. Cuando estamos en una situación de hipoglucemia, bajo nivel de glucemia o de azúcar en sangre, se forma el glucagón, ¿de acuerdo? Que se produce en las células alfa del páncreas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay una patología, que es la diabetes, en la cual se ve afectada cuando hay una disminución o directamente no hay producción de la insulina, ¿de acuerdo? Y aquí os he puesto una imagen donde tenemos representado una función normal del páncreas y la diabetes de tipo 1 y la de tipo 2.
Es muy importante que los conozcamos, además del resto de patologías, la diabetes. En un individuo sano, la insulina es como si fuese el portero de la discoteca, ¿de acuerdo? Tenemos receptores de insulina, que serían la puerta, y cuando está la insulina, en este caso el encargado de la discoteca, el de la puerta, el portero, deja pasar a las personas, que serían la glucosa, desde la sangre, que sería el exterior, la calle, hasta el interior, que sería la célula, ¿vale? La discoteca. Si no hay portero de discoteca, ¿qué es lo que pasa? Pues que no puede entrar nadie, porque no hay nadie que abra la puerta. En la diabetes tipo 1, lo que ocurre es que estamos hablando de una enfermedad autoinmune, en el cual el propio cuerpo, el propio organismo, está atacando a las células beta del Langerhans, del páncreas, y como estas células están siendo atacadas y son las que producen insulina, no hay insulina. Por tanto, no hay portero de discoteca. La glucosa está fuera y quiere entrar a la célula, pero no hay nadie que abra la puerta. Esa es la diabetes tipo 1, ¿de acuerdo? Lo más habitual, la diabetes tipo 1, es que sea de tipo infantil y aparezca en esa etapa infantil o adolescente y se corrija administrando la insulina. Es decir, tenemos el portero de la discoteca, no pasa nada, está bien el receptor de insulina, está bien la puerta, por tanto, si llevamos al portero, va a ser capaz de abrir la puerta, que es el receptor de insulina, y que la glucosa entre desde la sangre hasta las células, desde la calle hasta la discoteca, ¿vale? Por tanto, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente y se corrige administrando insulina. ¿Qué ocurre con la diabetes de tipo 2? En este caso digo que es la forma más común porque por desgracia se denominaba la diabetes del adulto y ahora mismo esa diabetes del adulto está apareciendo en niños de 11 y 12 años. Por tanto, fijaos lo que está pasando. Aquí lo que ocurre no es que el páncreas no produzca insulina, no, sino que la insulina que se produce es insuficiente o el receptor de insulina, es decir, la puerta de la célula, no funciona correctamente. Si la puerta está sellada, ni el portero de la discoteca lo puede abrir, la glucosa no va a entrar. Las personas no van a entrar dentro de la célula. Y esto es un problema enorme. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué la puerta, el receptor de la insulina no funciona? Porque ha habido tantísimo aporte de glucosa en ese individuo que ya los receptores están agotados, ya no pueden realizar su función. Esto ocurre cuando esos niños han llevado una dieta basada estrictamente en unos aportes energéticos de glucosa altísimos y han agotado a todos los receptores de insulina de sus células, ¿de acuerdo? Por tanto, no tienen por qué ser obligatoriamente los diabéticos tipo 2 insulinodependientes, aunque es cierto que se pueden ayudar con antidiabéticos de tipo oral, pero sobre todo el ejercicio físico y una buena alimentación son las características principales del tratamiento de las personas diabéticas de tipo 2. Para finalizar, decir que el cuadro cardinal de la diabetes son las PES, la poliuria, aumento de la orina, polidipsia, incremento de la sed, y polifagia, elevación de la ingesta, que cursa también con fatiga, aumento del peso corporal y una lenta cicatrización. Y hasta aquí la píldora resumen de esta sexta unidad del sistema endocrino.